Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la información y el entretenimiento se dan la mano para traerles lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo. Yo soy y estoy aquí, como siempre, con muchísima energía para compartir con ustedes las noticias más recientes. Hoy, lamentablemente, tenemos una noticia que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Se trata, nada más y nada menos, que de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y es que, según informes recientes, el actor ha sufrido un accidente durante un entrenamiento, terminando en el hospital. Sí, lo sé, impactante. Por eso en este vídeo vamos a analizar a fondo lo que sabemos hasta ahora, las posibles causas, las reacciones y, por supuesto, el estado actual de Can. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este vídeo viene cargado de información. Pero antes de meternos de lleno en este tema, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, porque aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y los chismes más calientes. Y ahora sí, vamos a ello. La noticia saltó como un rayo en las redes sociales. Al principio eran solo rumores, susurros en los pasillos virtuales. Pero poco a poco la información fue confirmándose. Can Yaman, nuestro querido Can, había tenido un accidente durante un entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuáles son las consecuencias? Estas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho todos al conocer la noticia. Lo primero que debemos aclarar es que Can Yaman es conocido por su disciplina y su dedicación al ejercicio físico. El actor siempre ha mostrado un gran interés por mantenerse en forma, ya sea para sus papeles en la televisión o simplemente por salud y bienestar personal. Lo hemos visto en numerosas ocasiones compartiendo vídeos y fotos de sus entrenamientos en sus redes sociales, donde presume de su musculatura y su energía. Recordemos esos vídeos donde levantaba pesas como si fueran plumas, o esas fotos mostrando su abdomen de acero después de una sesión de cardio. Can, además de talento, es sinónimo de esfuerzo y dedicación. Pero, ¿qué tipo de entrenamiento estaba realizando Can Yaman cuando ocurrió el accidente? Aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa. Algunas fuentes indican que se trataba de un entrenamiento de alta intensidad, posiblemente relacionado con alguna preparación para un nuevo proyecto. Recordemos que Can ha estado muy activo en los últimos años, participando en diversas producciones tanto en Turquía como en Italia, donde reside actualmente. ¿Será que se estaba preparando para una nueva serie de acción, donde necesite demostrar sus habilidades físicas? Es una posibilidad que barajamos aquí en el canal. Otros rumores apuntan a que el accidente podría haber ocurrido durante un entrenamiento de artes marciales. Como muchos saben, Can Yaman es un gran aficionado a las artes marciales, e incluso ha practicado boxeo y otros deportes de contacto. No sería descabellado pensar que el actor estuviera entrenando alguna disciplina de este tipo cuando sufrió el percance. Recordemos que hace un tiempo Can compartió vídeos practicando Muay Thai, demostrando su agilidad y potencia. Quizás estaba perfeccionando sus técnicas cuando ocurrió el desafortunado incidente. Sea cual sea el tipo de entrenamiento, lo cierto es que el accidente ocurrió y Can Yaman terminó en el hospital. Y aquí es donde empieza la incertidumbre y la preocupación por su estado de salud. Los primeros informes hablaban de lesiones de diversa gravedad, pero aún no hay una confirmación oficial por parte del equipo del actor o de su familia. La información que nos llega es a cuentagotas, lo que alimenta aún más la especulación y la angustia entre sus fans. Lo que sí sabemos es que Can Yaman está recibiendo la mejor atención médica posible. Se encuentra ingresado en un hospital donde está siendo sometido a diversas pruebas y exámenes para determinar el alcance de sus lesiones. Según fuentes cercanas al actor, se le están realizando resonancias magnéticas y radiografías para evaluar la gravedad de las lesiones. Esperemos que los resultados sean favorables y que Can pueda recuperarse pronto. Por supuesto, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y buenos deseos para Can Yaman. Fanáticos de todo el mundo han expresado su preocupación y le han enviado mensajes de ánimo a través de Twitter, Instagram y Facebook. Hashtags como #GetWellSoon Can Yaman y #Fuerza Can Yaman se han convertido en tendencia, demostrando el inmenso cariño y apoyo que recibe el actor. Incluso figuras del espectáculo y compañeros de profesión han enviado mensajes de apoyo a Can a través de sus redes sociales. Esto demuestra la gran admiración y respeto que se ha ganado Can Yaman a lo largo de su carrera.
Y es que Can Yaman es mucho más que un simple actor. Es un símbolo de perseverancia, talento y carisma. Su historia de vida es inspiradora para muchos, y su trabajo en la televisión ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Por eso, no es de extrañar que la noticia de su accidente haya causado tanta conmoción. Recordemos sus inicios humildes y cómo, a base de esfuerzo y dedicación, logró convertirse en uno de los actores más reconocidos a nivel internacional. Can es un ejemplo de que los sueños se pueden alcanzar con trabajo duro y pasión. Pero, ¿cuáles podrían ser las causas del accidente? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Como mencioné anteriormente, algunas fuentes apuntan a un entrenamiento de alta intensidad, lo que podría haber provocado una lesión muscular o articular. Otras teorías sugieren que el actor podría haber sufrido una caída o un golpe durante el entrenamiento, lo que habría provocado las lesiones. También se habla de una posible sobrecarga muscular debido al intenso ritmo de trabajo al que se ha sometido en los últimos meses. También es importante tener en cuenta que Can Yaman ha estado sometido a un ritmo de trabajo muy intenso en los últimos años. El actor ha viajado constantemente entre Turquía e Italia, participando en diversas producciones y promociones. Este ritmo frenético podría haber contribuido a un estado de fatiga física y mental, lo que podría haber aumentado el riesgo de sufrir un accidente. El jet lag, la falta de sueño y la presión constante pueden pasar factura, incluso a los más fuertes. Es crucial recordar que los atletas y artistas de alto rendimiento a menudo se exigen al máximo para alcanzar sus metas. Esta dedicación puede llevarlos a superar sus límites físicos y mentales, lo que en ocasiones puede resultar en lesiones o accidentes. La ambición y la pasión por el trabajo pueden ser grandes motivadores, pero es fundamental encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y el descanso. Sea cual sea la causa del accidente, lo importante ahora es que Can Yaman reciba el tratamiento adecuado y pueda recuperarse lo antes posible. Desde aquí le enviamos toda nuestra energía positiva y le deseamos una pronta recuperación. Sabemos que cuenta con un gran equipo médico y con el apoyo incondicional de su familia y amigos. Estamos seguros de que pronto lo veremos de nuevo en la pantalla, con la misma sonrisa y energía que lo caracterizan. Ahora hablemos un poco de las posibles consecuencias del accidente para la carrera de Can Yaman. Es difícil predecir con exactitud cómo afectará esto a sus futuros proyectos, pero es evidente que el actor necesitará tiempo para recuperarse y volver a estar en plena forma. Esto podría significar que algunos de sus compromisos laborales tengan que ser pospuestos o incluso cancelados. Se rumorea que tenía varios proyectos en marcha, tanto en Turquía como en Italia, pero por el momento su prioridad es su salud. Sin embargo, también es importante recordar que Can Yaman es un luchador y un profesional muy comprometido. Estamos seguros de que hará todo lo posible para recuperarse lo antes posible y volver a deleitarnos con su talento en la pantalla. Su determinación y espíritu de superación son admirables, y estamos convencidos de que este obstáculo no lo detendrá. Además, este accidente podría servir como un llamado de atención para que Can Yaman se tome un respiro y priorice su salud y bienestar. A veces es necesario detenerse un momento y recargar energías para poder seguir adelante con fuerza y determinación. El descanso y el cuidado personal son fundamentales para mantener un buen estado físico y mental, especialmente cuando se lleva un ritmo de vida tan exigente. En los próximos días estaremos muy atentos a cualquier novedad sobre el estado de salud de Can Yaman. Les mantendremos informados a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, en este canal de YouTube. Así que no se olviden de seguirnos para estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Contamos con un equipo de investigadores que están rastreando todas las fuentes de información para brindarles la información más precisa y actualizada. Mientras tanto, sigamos enviándole toda nuestra energía positiva a Can Yaman y deseándole una pronta recuperación. Estamos seguros de que superará este obstáculo y volverá a brillar con la misma intensidad de siempre. ¡Fuerza, Can! ¡Te queremos! En resumen, hemos analizado la impactante noticia del accidente de Can Yaman durante un entrenamiento, su ingreso en el hospital y la preocupación generalizada entre sus fans. Exploramos las posibles causas del accidente, las reacciones en redes sociales y las posibles consecuencias para su carrera. Lo importante ahora es enviarle todo nuestro apoyo y desearle una pronta recuperación. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que la información les haya sido útil y que les haya aclarado algunas dudas sobre este tema tan delicado.
Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más actualizada y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Nos esforzamos por brindarles un contenido de calidad, con información verificada y un toque de entretenimiento. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan que pudo haber causado el accidente? ¿Cómo creen que esto afectará la carrera de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus deseos de recuperación y sus mensajes de apoyo para Can. Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!